Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Dios en Acción. Seguramente a vos tal vez te ha pasado también que pensaste que la vida cristiana es algo aburrido. Bueno, no estás solo, muchas personas lo ven así. Y la verdad que yo mismo lo veía así. En mi juventud yo no quería saber nada de lo que era Biblia, de lo que era Dios, de lo que era la iglesia. Me iba a la iglesia en mi niñez, pero después de eso la dejé y dije, esto es aburridísimo. Acá no hay nada de vida adentro. ¿Quién quiere estar sentado cada semana por una hora en un banco y simplemente mirar a lo que pasa enfrente y después ir otra vez a casa y pretender ser alguien mejor de lo que uno realmente es? Bueno, hay muchas personas en esta situación, pero tenemos a una invitada en esta oportunidad que nos dice y que nos testifica de justamente lo contrario. Ella dice que vivir la vida cristiana es una aventura que ni puedes imaginarte. Así que yo ya estoy muy curioso para ver qué es lo que ella tiene para contarnos. Quédese con nosotros que vamos para una breve pausa y después escucharemos el testimonio de Lilian Jara Bartel. Esto es Dios en Acción y para la oportunidad de hoy tenemos a nuestra invitada Lilian de Bartel con nosotros y nos va a estar comentando de cómo lo que Dios transformó su vida, cómo era antes de conocerle a Dios y cómo era después y qué aventura eso trajo a su vida. Lilian, bienvenida al programa. Muchas gracias, es un honor compartir con ustedes aquí, contigo, con la teleaudiencia. Y la verdad hay mucho para contar, voy a tratar de ser lo más breve que pueda, nos vas a ayudar para eso, ¿cierto? Sí, antes de que entramos en el tema de Lilian, cuéntanos un poco, ¿estás casado y tenés familia? ¿Qué haces en este tiempo? Sí, estoy casada con Lawrence Bartel. Escucharon, Lawrence Bartel. Para los que vieron el programa anterior, ya van a saber quién es Lawrence Bartel. Sí, hoy tenemos la esposa de Lawrence con nosotros. Así que, Sí, tengo el privilegio de estar casada con él. Llevamos casi 4 años de casados y somos misioneros. Nos dedicamos a eso, estamos llamados fuertes misioneros. Ajá. ¿Y qué significa ser misionero? Para mí significa meter en la licuadora todos los ministerios de la iglesia, mezclarlos todos, porque uno en misiones tiene que saber hacer de todo. De todo, ¿verdad? Y el amor por diferentes culturas, naciones, idiomas, formas. Bueno, igual una misión puede hacer cerca de la casa o puede hacerlo lejos. Depende de lo que Dios te haya dicho, ¿no? Ya, qué bien. Sí. Lilian, antes de conocer a Dios, cuéntanos un poco de tu niñez. ¿Qué clase de vida vivías o qué era más o menos lo que hacías, qué pasaba en tu vida? Bueno, yo venía de una familia que se podría decir que está bien posicionada y de repente algunos dirían un poco moralista. Tenía una familia normal, mis padres vivían con nosotros. Entonces moralista significaría que tenían buenas morales, o sea, Sí, querían el eso bien. era un énfasis muy importante Sí. que nuestros padres nos habían enseñado. Nosotros somos 6 hermanos. Y entonces teníamos esa enseñanza en casa de saber tratar a la gente, saber relacionarnos con los demás, saber cuidarnos personalmente, tener respeto por Dios, por la religión y todo eso. Mi papá siempre nos llevaba fielmente cada domingo a la iglesia católica. Ok, sí. Sí. ¿Y también recibieron su confirmación? Sí, Todo eso, hicimos entonces, todo lo que se ve hasta ya. la confirmación. Sí. Ya. Entiendo. Y después tus hermanos, dos de tus hermanos los mayores, entiendo que eran, ¿verdad? Pasaron Sí. por un tiempo muy difícil. Sí. ¿Y a qué llevó eso? ¿Qué resultó ese tiempo difícil para ellos? Bien, normalmente creo que la mayoría pasa por esas dificultades, Así ¿cierto? es, sí. Yo creo que es un poco común para la gente, pero no debería ser común, porque Dios tiene la respuesta para cada uno de nuestros problemas, ¿cierto? Y en nuestro caso nosotros vivíamos una vida siempre acompañando a papá, viendo cómo
Él se esforzaba por hacer lo mejor posible, mamá también. Entonces, cuando ellos empezaron a ir a la universidad, empezaron a tener diferentes tipos de conflictos y uno de los más fuertes fue problemas de enfermedades. Mi hermano tenía el colesterol muy alto porque él tenía una sobrecarga prácticamente laboral y con la universidad y todas esas cosas, y entonces eso llevó a un conflicto que empezó a desequilibrar su salud al punto tal que él a veces no podía ir a clases, no podía hacer nada, tenía que estar totalmente acostado en cama, él no podía levantarse por causa de los mareos y muchas otras cosas. Y Dios siempre sabe cómo hacer las cosas, ¿cierto? Porque en la universidad también tenían compañeros cristianos y que ellos le dijeron, ¿por qué no vas con nosotros al culto de la iglesia? Y entonces podemos ver qué es lo que Dios tiene para vos, porque eso era siempre el énfasis de las personas que nos rodeaban, ¿verdad? Y ahí ellos encontraron justamente esa libertad y esa salud que no tenían en aquel momento en Dios, en Dios. Jesús. Porque ellos tuvieron un encuentro con Dios y comenzaron a seguirle a Jesús como su Salvador. Claro. Eso, ¿cómo lo veías tú? O sea, en ese tiempo, ¿cómo veías al cristianismo, digamos? Claro, yo en sí, de todos mis hermanos, creo que yo era un poco más la que era complaciente, así con los padres y todo. Para mi papá era muy importante que nosotros todos fuéramos a la iglesia católica con él. Entonces, muchas veces nosotros lo hacíamos más por cumplir con él y todo. Entonces, el problema en sí no era, como decir, la iglesia católica en sí, sino la forma en que se daban las reuniones ahí. De gente que... Sí, creo que acá también podríamos tal vez aclarar que si mencionamos la Iglesia Católica, no estamos diciendo que hay esas personas que se pierden. Muchos de ustedes que nos están escuchando ahora, a lo mejor son practicantes católicos y queremos que sepan que no tenemos nada en contra del catolicismo, nada en contra de ustedes. Por lo contrario, yo creo que Dios tiene un plan con la vida de cada uno de los que están viendo y no importa qué trasfondo tiene, ¿verdad? Cuando estamos refiriéndonos a que tu familia se iba a una iglesia católica, era lo típico, ¿verdad? Lo típico de que no hay una vida, no hay realmente una relación con Cristo, no hay una fe viva. Sí, justamente quería llegar a ese punto. Que el problema que teníamos era solamente el de estar escuchando continuamente las reflexiones del sacerdote, haciendo como una rutina, pero era como seco para nosotros, faltaba algo más, algo por lo cual nosotros pudiéramos ver que Dios era cercano, que se importaba con nosotros. Conocer la Biblia, no nos animaron mucho ahí a conocer la Biblia. Teníamos una en casa, pero siempre estaba bajo polvo, entonces no conocíamos a Dios. Así es, en un momento dado tu abuelo se enferma gravemente. Sí. Y eso te llevó a hacer algo. ¿Qué hiciste en ese tiempo? En ese tiempo fue realmente para mí bastante crítico porque como mis hermanos mayores, ellos se casaron igual con personas cristianas, iban a la iglesia, entonces no estaban mucho todo el tiempo como antes con nosotros, ¿cierto? Se dedicaban a sus familias. Igual cuando nosotros empezamos a tener ese conflicto por el tema de que mi abuelo estaba enfermo, llegó un momento de crisis, era el único abuelo que teníamos, así que por eso era más importante para nosotros. Y sí, entonces él empezó a enfermarse, tenía el vientre totalmente hinchado, tenía más de 86 años. Tenía una semana agonizando, gritando de dolor, hasta los vecinos escuchaban sus gritos de dolor. Y los doctores ya le habían dicho que ya no, sí, no le habían enviado mis a casa para morir. Mis padres trataron de llevarle al médico varias veces. El médico dijeron, ¿saben qué? Él ya tiene suficiente edad, no va a estar bien que nosotros estemos revisándole porque tal vez ya es su último momento y es mejor que pase con ustedes en casa. Y ese fue el punto culminante para mí. Tocaste fondo. Sí. ¿Y comenzaste a hacer qué? ¿A qué te llevó eso? Yo me acuerdo como si fuera ayer, aquel día, han pasado 11 años ya de aquel momento. Pero ese día era el Día de la Madre, para el paraguayo es súper importante el Día de la Madre. Y ese día hubo la crisis. Le habían llamado a mis padres, le dijeron que tal vez era ya el último momento del abuelo, que teníamos que ir a despedirnos de él. Entonces yo en ese momento corrí a mi habitación, oré
Y le dije a Dios, si vos sos real y me estás escuchando y tenés una respuesta para mí, yo quiero verte. No solamente quiero que me cuenten de sus experiencias otros, yo quiero que vos me muestres esto. ¿Alguna vez estuviste tal vez en una situación como esta? Ya no tenías más salida, ya estabas desesperado y llegaste a un punto donde no podías más. Lilian se aprovechó de ese momento y comenzó a clamar a Dios por ayuda y por un milagro que Dios se le iba a revelar a ella, de que Él realmente era real. Vamos para una breve pausa y después escucharemos de qué es lo que pasó después. Bienvenido de vuelta en Dios en Acción. Nuestra invitada Lilian había tocado fondo cuando su abuelo se había enfermado de una manera muy grave y todos estaban esperando su muerte en algún momento nada más ya. Pero en este momento ella clamó a Dios y le pidió que Dios le sanara a su abuelo. Lilian, ¿qué pasó después de que oraste? Bien, esa fue una gran sorpresa para mí y fue algo que cambió mi vida para siempre. Nunca más volví a ser la misma. Aquel día yo había clamado a Dios y prácticamente lo desafié, porque yo ya no sabía qué hacer. Y yo necesitaba desesperadamente una muestra de su presencia, de su cercanía, que Él se importaba conmigo, con mi familia. Entonces yo le dije que yo necesitaba ver si Él era capaz de sanar a mi abuelo en aquel momento. Yo le prometí que yo iba a servirle para donde sea, como sea, iba a buscarlo en cualquier lugar y Él iba a hacer todo para mí. Hiciste un trato con Él. Sí. Si Él le iba a sanar, vos le ibas a servir. Sí, porque yo necesitaba ver eso, necesitaba. Sí. Y bueno, en ese momento yo lloré, me quedé ahí, me quedé dormida. Después, horas más tarde, viene mi mamá y me dice que tengo que ir corriendo a la casa de mi abuelo. La verdad yo pensé ahí ya, fue todo, mi abuelo quedó ahí. No sé cómo me salí de mi pieza, me fui corriendo para la casa de mi abuelo, estaban mis hermanos, los demás sentados enfrente, así, con cara de susto. Y luego sale mi hermano mayor de la puerta y dice, gloria a Dios. Y se fue. Y yo me quedé así como, ok. ¿Qué pasó? Sí, porque no dijo nada. Sí. Subió a la moto y se fue. Y todos los demás nos quedamos mirándonos la cara así. Y entramos rapidísimo en la puerta así. Cuando entramos en la puerta fue la gran sorpresa. Porque mi abuelo estaba sentado en su cama, estaba totalmente lúcido. Qué tremendo. Estaba dispuesto a darnos cariños, preguntó por comida, cosa que en 2 semanas no había hecho. No sé de usted, pero eso me da piel de gallina, ¿no? ¿Sabes qué? Cuando yo entré ahí y yo lo vi, yo me quedé helada. Creo que hasta los pelos se me pararon así, porque lo que yo pensé en ese momento fue, ¿con quién estaba hablando yo de la manera que yo estaba hablando? Ahí yo pude ver la grandeza de Dios, su misericordia y cuán grande es su amor para mí. Sí. Porque una chica que ni sabía cómo orar bien, y Dios fue respuesta para nosotros en aquel día. Qué tremendo. Y vos le habías prometido a Dios que si Él haría eso, que creo que en ese momento todos tendríamos nuestras dudas, ¿verdad? Sin embargo, Dios fue misericordioso y le sanó a tu abuelo. Aún teniendo esa edad, la mayoría de nosotros tal vez diríamos, no, ya está viejo, ya es tiempo para ir, pero Dios tenía un propósito todavía. Y era para llamarte a ti y para llamarte al servicio. Tú le habías prometido que tú le ibas a seguir y que le ibas a servir. ¿Qué pasó? ¿Lograste cumplir con tu promesa? Porque también muchas veces le hacemos promesas a Dios, ¿verdad? Dios, si vas a hacer tal cosa y después Dios hace y luego, pero luego nos queda hacerlo, ¿no? Claro. Para mí fue, no sé, yo así como en ese mismo momento salí de la casa de mi abuelo, sí, estaba feliz y todo, pero después dije, así como Dios me respondió de rápido, yo así de rápido tengo que cumplirle a Él. Porque para mí era muy importante lo que Él hizo. Entonces yo dije, yo no tengo que ni dudar
en servirle y apegarme a alguien así. Yo quiero conocer cómo Él es y quiero que otros conozcan de lo que Él ha hecho. Sí. Algo que me acompañó en ese tiempo era, si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer muchas veces más. Y yo quiero ver eso. Ya. Llegaste después a estudiar, o sea, te comenzabas a preparar para servirle a Dios y estudiaste también en la universidad. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lograste? Porque en la situación dada, tu papá no estaba dispuesto a pagar ningún estudio en esa área, ¿verdad? Un estudio bíblico. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cómo pasó que podías irte a estudiar? Bien, ahí en ese transcurso pasaron muchas cosas. Yo en ese mes ya me fui así, el domingo próximo, al día que mi abuelo se sanó, yo ya fui a buscar a la iglesia evangélica. ¿Por qué la iglesia evangélica? Porque yo había visto el cambio de mis hermanos, la alegría que ellos tenían, la plenitud que ellos tenían. Entonces yo quería. Y yo dije, voy a ir a buscar allá a Dios. Y cuando yo fui, ya enseguida me bauticé. En un mes así, porque estaba un poco primero conociendo la iglesia, luego enseguida ya me bauticé, me comprometí. Empecé a dedicar todo mi tiempo a Dios, pero eso me causó un conflicto con mi padre. Sí, él no estaba de acuerdo con esto, para él era una ofensa muy grande. ¿Por qué le era una ofensa? ¿Por qué piensas que lo veía así? Yo llegué a conversar con él sobre eso y lo que él dijo, siempre molesto, pero él dijo que la única salvación está en la Iglesia Católica y que yo luego iba a arrepentirme, iba a volver a pedirle perdón porque yo iba a estar equivocada y él estaba en lo correcto. Después Dios te habló, te dio una promesa. Que si le ibas a servir, ¿en qué era eso? Mira, eso era muy interesante. Yo serví de tiempo completo a partir de mi bautismo ahí y para mí fue muy importante que yo siempre tenía esa búsqueda para conocer a Dios, para saber entender lo que Él me estaba diciendo. Y Él me llamó a un tiempo completo de servicio. Y para mí no era fácil, mi papá no me apoyaba. Seguro, sí, él me había echado 2 veces de la casa, mi mamá intercedió otra vez para que me recibiera, a veces en medio de la noche ella me recibía otra vez. Y marcó mucho ese tiempo en mi vida, porque sin el apoyo de nadie era yo buscar a Dios. Y Dios me dijo que Él iba a ser la respuesta para mí. Él iba a darme el lugar donde yo iba a estudiar y Él iba a respaldar lo que yo iba a hacer para su obra. Si vos le ibas a servir. Sí. Y le serviste entonces este año con los niños y al fin del año no había pasado nada. Y una mañana reclamaste a Dios. Sí. Dios, ¿dónde estás? Sí. ¿Qué pasó contigo? Me prometiste eso. Pero esta tarde pasó algo muy interesante y de eso vamos a hablar después de una breve pausa. Sí. Bienvenido de vuelta en Dios en Acción. Aquí tenemos a Lilian. Lilian, pasaste todo este año sirviéndole a Dios. Dios te había prometido que Él te iba que Él tenía todo preparado para ti, para el estudio y después para una aventura muy interesante. ¿Qué pasó esta tarde? Sí, bueno, en aquella ocasión la verdad fue muy importante para mí porque de ahí cambió todo, fue así como el boom para mí. Dios me había prometido que Él iba a pagar mi estudio. Yo serví un año siendo de ayudante de preescolar en la escuela de mi iglesia y Dios me dijo que al culmino de ese año Él iba a mostrarme su respuesta. Fue el último día de clases, me acuerdo, era el día de el culto de acción de gracias y el pastor me dijo, ¿sabes qué, Lilian? Me llamaron unas personas de Loma Plata, ellos hablan solamente alemán, no hablan español, pero ellos quieren apoyarte en tus 4 años de estudios, ellos van a pagar todo por vos y vos podés alistar tus cosas y irte a la universidad. Era una de las universidades más caras
Sí. para mí en aquel entonces, sin el apoyo de mis padres, sin nada de eso. Y ahí empezó mi travesía con Dios, porque ahí empecé a tener contacto con más personas, yo empecé a entender lo que era ser misionero, yo pude servir en diferentes lugares, pude ir a la selva amazónica, fui de misiones. ¿Alguna vez se fueron ahí? Mira un Y poco. fue una aventura increíble, fue Sí. súper increíble para mí porque ahí yo me di cuenta, esto es lo que yo quiero. Sí, sí, sí. Yo pude ver cómo Dios sanó a montones de personas. Ajá. Yo pude ver cómo gente venía a Jesús, gente sin esperanza, sin nada. Yo después de eso pude experimentar también en el lugar donde yo estaba con los adolescentes y jóvenes en mi iglesia local. Después de eso pude también visitar Brasil. Trabajé con ancianos, con jóvenes. Pude ver una persona ser sanada de depresión, una persona mayor que no tenía más ganas de vivir. Yo pensé, en 3 días de servicio con esa persona, yo pensé, Señor, ¿qué pasa con esta persona? Y al tercer día yo pude ver el milagro en su vida, pude ver esa mujer restaurada otra vez. Qué tremendo. Nos casamos con Lorenz y ahí nuestra aventura fue aún mayor todavía. Como misiones fuimos a Chile, fuimos a capacitarnos ahí, fuimos a Francia, fuimos a Bélgica, fuimos a Alemania, fuimos al nordeste de Brasil. Y seguimos con la aventura, ¿verdad? Pero la gente escuchando el programa, Lilian, seguramente se está preguntando la persona ahí mirándonos, pero ¿cómo pagaste para todo eso? ¿De dónde si no tenías ni para pagar tu estudio, cómo podías pagar para unas aventuras como esa? Eso es lo más interesante porque nosotros hemos visto el privilegio que es servir a Dios y obedecer cuando Él te está pidiendo algo. Mucha gente se preguntará, ¿y cómo le escuchaste a Dios? Es que nuestro espíritu puede reconocer la voz de Dios. Muchas veces son pensamientos, muchas veces pueden ser en sueños, en la naturaleza, en las escrituras, en la palabra de Dios. Hay muchas formas. Solamente uno tiene que empezar a reconocer eso y caminar en pos de eso. Y hubieron personas que invirtieron en nosotros, muchas veces nosotros sin saber si íbamos a poder hacer este viaje o cuál viaje o ir a tal lugar. De repente en nuestra cuenta corriente o en nuestra cuenta del banco aparecía cierta cantidad de dinero y era un fulano de tal que nosotros ni le pedimos nada y hizo un depósito y también nuestra familia que nos apoya en parte, amigos de la iglesia y mucha gente operando a través de esto para que Dios pueda hacer posible. Dios usa personas para bendecirnos. Pero Lilian, decime, ¿eso no es para algunos elegidos nomás por ahí, una aventura como esta, que Dios responde de esa forma, que Él provee de esa forma? O sea, la mayoría de nosotros no nos sentimos tan afortunados, ¿verdad? ¿Es para algunas personas elegidas nada más eso o cómo lo ves? Mira, yo muchas veces antes de conocer a Dios pensaba eso. Pensaba que no es para unos pocos nomás, de repente veía algo en la tele, que Dios hizo algo a través de tal persona. Siempre pensé que era para alguien privilegiado. Y yo soy la persona más simple y más común que pueda haber. Mis compañeros de colegio sabían que yo era súper tímida, era torpe para hablar, quería siempre esconderme en cualquier lado. Las personas que me conocieron antes de que yo conociera a Jesús pueden certificar eso y se trata nada más de acercarse a Dios y creer que Él tiene una respuesta para nosotros, que Él es nuestro Padre y como un buen Padre nunca va a dejar que nos falte nada y no hace falta que seamos especiales. Sí. Qué tremendo. Después de todo esto, o sea, en medio de todo esto, tuviste otra oración que Dios te contestó con tu papá también. Sí. Eso fue lo más lindo para mí antes de que me casara con Lorenz. Estaba en mi 3er año de la universidad. Y primero mi mamá se fue a la iglesia, se bautizó. Después de eso se fue mi papá. Para mí eso fue lo más increíble. Porque para mi papá él estaba haciendo todas las cosas bien y no le faltaba nada. Pero al vernos a nosotros como familia, mis hermanos mayores, lo que Dios estaba haciendo con mi vida, Él era testigo constantemente. Sí. Y mi mamá
que siempre estuvo ahí, ella siempre le leía la Biblia, siempre le mostraba las bondades de Dios. Y ellos tienen testimonios más grandes todavía, aparte por contar. Abarcaron ellos también una Sí. aventura impresionante. Bueno, cuando hablamos de aventuras luego podríamos seguir hablando y hablando y conociéndole también un poco más a Lilian, sé que hay mucho más que nos podía comentar y yo quisiera invitarte en esta oportunidad a abarcar en esa aventura con Dios. Realmente también personalmente puedo decir que desde el día que yo entregué mi vida al Señor Jesucristo para servirle con todo corazón, no importando dónde estaba, tenía mis trabajos, tenía mi familia, pero ahí donde yo estaba, Dios me había llamado a una aventura, pero una aventura impresionante. Y Dios te invita en esta tarde para esta aventura. Te invito a que ores conmigo para pedirle a Dios que Él te ayude a abarcar en esa aventura para tu vida. Señor Jesús, tú eres el dador de vida. Tú eres quien nos puede dar esa llenura de alegría, de gozo, de paz. Y tú nos puedes llevar a cualquier lado donde tú quieras llevarnos. Pero Señor Jesús, eso comienza recién cuando nosotros nos entregamos a ti. Y por eso hacemos este paso hoy. Señor, yo oro con cada uno de los que están orando esta oración conmigo. Ayúdanos a entregarnos pero por completo. Perdónanos nuestros pecados. Ayúdanos a aferrarnos por ti, a creerte, a realmente creer que tú eres capaz de sacarnos de donde nosotros estamos, de llevarnos por una aventura en esta vida que durará para toda la eternidad. Eso lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si ese programa te ha impactado, tal vez te ha llevado a hacer una decisión, quisiéramos escuchar de ello, o tal vez tienes alguna sugerencia que quisieras darnos, quisiéramos escuchar de ello también. Te pedimos o te invitamos a que te contactes con nosotros al número 0984-361-889. Dios les bendiga.